artritis reumatoide en América Latina. Preocupaciones especiales, similaridades y diferencias con regiones desarrolladas. El objetivo de esta conferencia es revisar los algoritmos empleados para manejar la artritis reumatoidea en las regiones del mundo, analizar los retos en el manejo de la artritis reumatoidea en países en desarrollo, observar similaridades y diferencias en el manejo de la artritis reumatoide entre Latinoamérica y el mundo desarrollado, hacer una serie de análisis, conclusiones y propuestas. Esta conferencia está centrada en las guías publicadas por cada una de estas regiones. Tenemos Estados Unidos. En Estados Unidos, en el año 2008, se presentó el último paper que habla de las recomendaciones para el uso de agentes no biológicos y biológicos en la artritis reumatoide, haciendo una actualización de las que se habían realizado en el 2002 para incluir la información con respecto a los biológicos. En esta guía, además de actualizar la información del año 2002, se realizó metodológicamente formando un proceso de grupos que desarrollaron recomendaciones que en lo posible fueron por medicina basada en la evidencia. Constituyeron 5 dominios especificados por el Colegio Americano de Reumatología previamente: las indicaciones para la utilización de los agentes, el tamizaje para tuberculosis, la monitorización de los eventos adversos, la evaluación de la respuesta clínica y el papel del costo y las preferencias de los pacientes en el proceso de decisión. Esto para los DIMARS biológicos. También hubo una fuerza especial, un grupo que criticó y calificó las recomendaciones propuestas, incluyendo médicos internacionalmente reconocidos, metodólogos y representantes de pacientes con una amplia experiencia en el uso de agentes no biológicos y biológicos, también en medicina basada en evidencia, preferencias de los pacientes y economía del sector salud. Las guías establecen que las combinaciones de DIMARS no biológicos que mejor están soportadas por la evidencia científica y que se utilizan más comúnmente son el metotrexate con la cloroquina, el metotrexate con la sulfasalacina, el metotrexate con la leflunomida, la sulfasalacina más la hidroxicloroquina, la sulfasalacina más la hidroxicloroquina seguida del metotrexate. La combinación de triple DIMARS, incluido sulfasalacina, hidroxicloroquina y metotrexate, se recomienda para todos los pacientes que tienen características de mal pronóstica y niveles moderados o altos de actividad de la enfermedad, sin importar la duración de la misma. Los agentes biológicos deben ser utilizados solamente después de la falla de agentes no biológicos. Los pacientes con artritis reumatoide deben ser vistos regularmente para evaluar la actividad de la enfermedad y la severidad y determinar si deben utilizarse terapias alternas. El metotrexate o la leflunomida en forma de monoterapia deben comenzarse en todos los pacientes con cualquier tiempo de duración y para todos los grados de actividad de la enfermedad, sin tener en cuenta características de mal pronóstico. El uso de los agentes biológicos
se separan de acuerdo a la duración de la enfermedad, si es menos de 6 meses y si es más de 6 meses. El uso de factor de necrosis tumoral, agentes que van en contra como el etanercept, infliximab y el adalimumab, se estratifica en duraciones de 3 meses o mayor de 3 a 6 meses. Los agentes anti-TNF se pueden utilizar intercambiados en cualquier forma junto con metotrexate en pacientes que tienen artritis reumatoide temprana que nunca han recibido medicamentos modificadores tradicionales y que tienen un alto grado de actividad de la enfermedad. Es decir, que de acuerdo a los factores pronósticos, habría ciertos casos donde de entrada se podría comenzar con un biológico. Un agente anti-TNF combinado con metotrexate se recomienda para pacientes con alta actividad de la enfermedad durante más de 3 meses o mayor y en el cual el pronóstico es malo y no hay barreras que se relacionan con el costo del tratamiento o con restricciones del seguro para acceder al cuidado médico. Las contraindicaciones para el uso de agentes no biológicos y biológicos pueden incluir enfermedades infecciosas, neumonitis o ambos, y también hematológicas, oncológicas, cardíacas, del hígado, renales, neurológicos y el embarazo, así como contraindicaciones para la lactancia. En Europa, EULAR es la fuerza representativa y hizo recomendaciones para el manejo de la artritis reumatoide con agentes sintéticos, biológicos y medicamentos modificadores de la enfermedad en el año 2009. En estas guías, ellos establecen unos principios generales para las mismas. Mencionan que reumatólogos son los especialistas que deben tener la atención primaria de pacientes con artritis reumatoide. Que el tratamiento de los pacientes con artritis reumatoidea debe estar orientado a tener el mejor cuidado y debe ser basado en una decisión compartida entre el paciente y el reumatólogo. Estadifica o menciona claramente también que la artritis reumatoidea es costosa, sin importar estos costos médicos y los costos de productividad. Estos deben ser considerados por el doctor que está tratando al paciente con la enfermedad. Las recomendaciones tienen puntos específicos para el comienzo temprano de los agentes modificadores, tan pronto como se tenga el diagnóstico, para considerar la remisión de la enfermedad o la baja actividad, un DAS de menos de 3.2, como un objetivo terapéutico claro, el metotrexate como el medicamento inicial de escogencia si no hay contraindicaciones, y la leflunomida, sulfasalazina, oro inyectable como alternativas en caso de alguna contraindicación para el metotrexate. También que se pueden utilizar estos DIMAR de una forma en monoterapia o en terapia combinada de acuerdo a la severidad de la enfermedad, que los glucocorticoides tienen indicaciones claras dentro del manejo de la artritis y respetadas estas indicaciones pueden ser utilizados usualmente como terapia de puente y que se puede adicionar un DIMAR biológico o cambiarlo a otro DIMAR sintético si no hay una respuesta apropiada al tratamiento inicial de la enfermedad.
Igualmente, hay recomendaciones sobre iniciar un agente anti-TNF y la experiencia que se tiene actualmente con agentes no anti-TNF como o de segunda generación como el abatacept, el rituximab o el tocilizumab. Igualmente menciona indicaciones específicas para ciertos casos con aciatropina, ciclosporina A o ciclofosfamida. Hace un apartado importante sobre la estrategia de medicación intensiva, es decir, no importa cuál sea la terapia que se le dé al paciente, siempre y cuando se haga un control estricto de la enfermedad apropiado y se vayan haciendo los cambios necesarios, los pacientes van a tener un mejor pronóstico que si no lo hacen y una mejor respuesta terapéutica. También menciona la literatura que hay con respecto al descenso de los agentes biológicos, al descenso de los agentes sintéticos y al tratamiento biológico en pacientes que son vírgenes a los DIMAR tradicionales y el ajuste de todas estas terapias. En esta tabla podemos observar el nivel de evidencia, el grado de recomendación y el nivel de acuerdo entre los expertos que participaron en el consenso. Las recomendaciones del 1 al 10 al 11 fueron recomendaciones que en su mayoría tienen evidencia 1A o 1B, con un alto grado de recomendación. Sin embargo, las recomendaciones de la 12 a la 15, las finales, son áreas de investigación más profunda donde aún el nivel de evidencia no es el óptimo. En estas diapositivas vemos resumido lo que corresponde al inicio de medicamentos, una fase 1 de hacer el diagnóstico clínico de la artritis reumatoidea, comenzar el metotrexate o las alternativas, bien sea leflunomida, oro intramuscular o sulfasalacina, y combinar por corto tiempo con dosis bajas o altas de glucocorticoides de acuerdo a las características del paciente. En una segunda fase sería el cambio, una vez hubo falla a estos medicamentos, agregando un medicamento biológico, especialmente un inhibidor del anti-TNF, o otro tipo de medicamentos que pueden ser utilizados en combinaciones. Si llegamos al biológico, está revisando periódicamente a los pacientes en periodos de 3 a 6 meses, mirando los criterios de actividad para definir cambios terapéuticos. En una tercera fase serían los cambios en los tratamientos biológicos, sería el cambio a un agente anti-TNF de segunda clase, o sea, un segundo agente, o reemplazar el agente anti-TNF, bien sea por el abatacept, el rituximab o el tocilizumab. Estas guías tienen en cuenta los medicamentos que habían sido aprobados hasta la fecha, igual en el caso del Colegio Americano de Reumatología como en el caso de la Liga Europea de Asociaciones de Reumatología, EULAR. En América Latina, las experiencias reportadas básicamente han sido realizadas por el Grupo Latinoamericano para el Estudio de la Artritis Reumatoide, en una serie de papeles, papers que están publicados en la literatura. Se establecen
las características de los pacientes latinoamericanos con artritis reumatoide y la forma de abordar su diagnóstico y tratamiento. El primero de estos artículos es el First Latin American Position Paper, publicado en el año 2006, que menciona que hay ciertas características que afectan la implementación de un tratamiento temprano y efectivo en América Latina. Incluyen la falta de un diagnóstico definitivo por unos criterios apropiados para artritis reumatoide. Posteriormente han salido unos nuevos criterios que tratan de abordar ese problema que se mencionó en el año 2006, un retardo en la atención médica calificada y dificultad para identificar pacientes que van a desarrollar enfermedad persistente o en quienes los factores de riesgo para una enfermedad severa o erosiva existen. Menciona el documento que tenemos una disponibilidad insuficiente de recursos humanos para tratar la artritis reumatoide en nuestro continente, ya que hay falta de reumatólogos que puedan cubrir a los posibles pacientes con la enfermedad. También hay una disponibilidad deficiente de medicamentos y acceso a la terapia que va variando de acuerdo a los diferentes países, que no hay récords médicos, historias clínicas adecuadas con información suficiente que permita el seguimiento longitudinal de los mismos, y que las infecciones son de una especial preocupación, en especial la tuberculosis, que es muy prevalente en América Latina. Este es el algoritmo planteado por GLADAR y la Asociación de Ligas de Reumatología de América, PANLAR. Inicialmente hay una evaluación del paciente donde se mira la actividad de la enfermedad y la severidad, y posteriormente se define un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. En el tratamiento farmacológico, la enfermedad se separa en leve, en una forma, en lugar de llamarla moderada estándar, que se consideró que es la presentación más típica de la artritis en el continente, una artritis reumatoidea seropositiva o una enfermedad con actividad severa. Hay un grupo cuarto que sería aquellos que tienen una manifestación extraarticular severa. Estos pacientes con formas leves podrían ser tratadas con antimaláricos como hidroxicloroquina o cloroquina. Los pacientes con formas estándar deberían iniciar inmediatamente o deben iniciar inmediatamente metotrexate en forma de monoterapia. Los pacientes con enfermedad activa podrían utilizar terapia combinada de inicio, y los pacientes con manifestaciones extraarticulares, altas dosis de prednisona o ciclofosfamida. Una vez iniciada, la mayoría de los pacientes tendrían que recurrir al metotrexate o sulfasalacina y leflunomida en casos de no tolerancia al metotrexate. Las respuestas se van evaluando periódicamente. Si los pacientes no responden, pasan a terapia de combinación, y si no responden, pasarían al uso de agentes anti-TNF como el adalimumab, el etanercept y el infliximab. Si no hay una respuesta a esto, se pasaría a lo que en ese momento, 2006, se consideraban agentes experimentales por no tener todavía la aprobación de los organismos regulatorios. En ese caso, el rituximab.
El documento latinoamericano también hace un espacio para medicamentos complementarios para el alivio del dolor y el control de la inflamación, como los corticoides, los antiinflamatorios, los analgésicos e incluso medicamentos para regular el sueño que se utilizan frecuentemente en estos pacientes. Establece unas pautas para evaluar periódicamente a los pacientes cada 3 a 6 meses, tratando de obtener la remisión como una meta terapéutica importante. Y establece las terapias no farmacológicas que han demostrado a la fecha que pueden ser de utilidad en los pacientes con artritis reumatoide. Posteriormente, de otra reunión se hizo una ampliación de recomendaciones para los pacientes con artritis reumatoide en un documento de consenso que surgió de una reunión realizada en Chile en el año 2005 y se fue actualizando. En este documento, publicado en el año 2009, se habla que en América Latina no existen programas gubernamentales de atención a la misma, lo cual consideran el 93% de los reumatólogos latinoamericanos, que tampoco hay adecuados programas públicos de educación en artritis, 86%, que falta mucha información adecuada en los medios, 82%, que no hay información adecuada aún en la gente, 81% de los reumatólogos consideraban esto, y que se necesitaban medios masivos de difusión sobre la importancia e impacto de la enfermedad en el continente, considerado esto por el 75% de los reumatólogos encuestados, que venían provenientes de 17 países y que venían en representación del Grupo Latinoamericano de Artritis Reumatoide y de la Liga GLADAR y de la Liga de Asociaciones Panamericanas, PANLAR. Se identificaron unas áreas estratégicas como prioridades para nuestra región: fomentar un diagnóstico temprano y un acceso al cuidado por equipos multidisciplinarios, crear bases de datos para identificar las infecciones con el uso de agentes biológicos en artritis reumatoide, realizar esfuerzos globales para manejar el cuidado de artritis reumatoidea en pacientes, que estos esfuerzos estuvieran de acuerdo con los estándares internacionales, e implementar programas educacionales que van orientados al autocuidado, automanejo, no como automedicación, sino como una forma de conocer la enfermedad para poderla controlar. Finalmente, otro documento que fue específicamente realizado para el uso de rituximab, cuando su aprobación, es el primer consenso que específicamente trata por primera vez los temas económicos en América Latina y que claramente diferencia de los documentos de las ligas americanas y europeas. En este documento se hacen una serie de análisis de la representación del costo de los medicamentos para las naciones, del costo de los medicamentos para el individuo y del acceso disminuido a los mismos en la mayor parte de los países latinoamericanos. El gasto público como porcentaje del PIB y el gasto per cápita en salud, cuando se observan en dólares, son claramente menores en la región de Latinoamérica y el Caribe que cuando se comparan con países europeos, de Estados Unidos o Canadá. Esto ocurre tanto para el Producto Interno Bruto como el gasto per cápita.
Igualmente, cuando se analizan los gastos nacionales de salud por subsector en Latinoamérica, se observa que hay un porcentaje casi del 40% que corresponde a gastos de bolsillo y los otros 60% son asumidos por gobiernos centrales, locales o programas de seguridad social. Esos gastos de bolsillo, que también varían según los países, son un porcentaje muy importante e indican que el paciente es el que tiene que asumir su propio tratamiento, limitando el seguimiento, limitando la adherencia y limitando el desenlace final en los mismos. De tal manera que los tres documentos, tanto el europeo, el americano, como los realizados por latinoamericanos, mencionan específicamente asuntos del costo por el tratamiento de la artritis. Cuando se cambia a biológicos, definitivamente se incrementan estos costos y deben ser evaluados. Ahora, ¿qué tan importante y qué tanto sabemos acerca de la costo-efectividad de los biológicos? Este trabajo reciente, que fue presentado por el grupo de la doctora Bombardier, evalúa la efectividad, costo-efectividad de los modificadores biológicos comparado con los DIMAR tradicionales. Y lo importante es que hace un análisis sistemático de la literatura donde se encuentran algunas áreas grises que requieren mayor investigación. Menciona el documento que la evidencia económica sugiere que los biológicos podrían no ser costo efectivos cuando se comparan con los DIMARS tradicionales si el tope que se considera de efectividad va de $50,000 por Quayle. Hay una evidencia mixta si la costo-efectividad en poblaciones seleccionadas y que están dispuestas a pagar hasta $100,000 lo hace, y que las conclusiones definitivas son difíciles debido a la falta de estudios consistentes y de alta calidad, que es lo que queremos destacar en esta diapositiva. Que aunque sabemos que el costo es importante, que aunque sabemos que todas las regiones consideran que es importante evaluar específicamente en cada paciente su capacidad de pago, su disponibilidad de medicamentos dentro del servicio, aún hay estudios insuficientes que demuestren claramente cuál estrategia en relación con el costo sería la mejor, y es un área importante de estudio hacia el futuro. Las evaluaciones económicas de los biológicos necesitan mejores datos y una evaluación a largo plazo, consecuencia de estas evaluaciones, para poder definir exactamente cómo deben evolucionar o qué debe hacerse con los pacientes que tenemos en la práctica actual. Como vemos en estos diferentes algoritmos que se emplean en cada una de las regiones, todos necesitan actualizaciones para incluyendo o poder incluir los nuevos conocimientos y los nuevos medicamentos que ya están disponibles. Sin embargo, quiero resaltar que todos son publicaciones oficiales de cada una de estas áreas. Por lo tanto, es lo que corrientemente se está diciendo, que el costo es una variable importante en todas las economías, que factores como una educación no adecuada antes del grado, un diagnóstico inadecuado, unas referencias tardías, la falta de recursos humanos y técnicos y un acceso pobre a los reumatólogos con algunas deficiencias en la disponibilidad de medicamentos dependiendo de los países, son problemas específicos de América Latina
que no han sido considerados en los documentos americanos y europeos, de tal manera que esa es la importancia de estos documentos publicados. Y cuando analizamos cuál es el impacto de esas citaciones, por ejemplo, a través del Google Académico, vemos que el documento del Colegio Americano tiene 268 citas. El documento europeo tiene 49 citas. Y los documentos de PANLAR tiene solamente 12 citas, debido a que la mayoría de nosotros mismos no leemos, revisamos, creemos o citamos el trabajo realizado por otras personas de la región. De tal manera que eso es importante tener en consideración. Cuando se analizan de esta forma las diferentes recomendaciones de cada una de las regiones del mundo, vemos que las recomendaciones son similares y que los documentos latinoamericanos claramente establecen prioridades que son exclusivas para nuestro continente. De ahí su importancia y deberían ser los documentos principalmente citados y actualizados en nuestra región. La comunidad reumatológica necesita establecer la artritis reumatoidea como una prioridad en salud para mejorar el acceso al cuidado y a la ventana de oportunidad. Aunque hay varios documentos que establecen la importancia de las guías para manejar la enfermedad, todas necesitan actualizaciones frecuentes, seguimiento, difusión e impacto, pero existen y representan un gran trabajo colaborativo de cada una de estas regiones del mundo que, mirados desde esta perspectiva, plantean problemas parecidos y situaciones de resolución de acuerdo a cada uno de los escenarios en que se encuentran. Nosotros realizamos un esfuerzo adicional a través de la publicación del libro de retos para el diagnóstico y tratamiento de artritis reumatoide en América Latina, que se encuentra disponible en Google Books y se puede buscar en el enlace que ustedes ven en la diapositiva, y donde en español se encuentran determinados los puntos fundamentales de estos factores que hemos mencionado a lo largo de la conferencia. Hay unos retos para el tratamiento de la artritis reumatoide en América Latina, como establecer la enfermedad como una prioridad de salud pública, mejorar el acceso al diagnóstico temprano y a su tratamiento, desarrollar algoritmos que sean de acuerdo a nuestras necesidades, establecer vigilancia epidemiológica de rutina y educar a la gente, a los pacientes y a los doctores. Algunas propuestas importantes es continuar el trabajo con esfuerzos multinacionales y multirregionales. En esta era de comunicación de la web 2.0, cada vez debería ser más fácil poder actualizar estos documentos y hacerlos en red. Que las guías son importantes, pero necesitan actualizaciones periódicamente, al menos cada 2 años, para incluir los avances a las respuestas que aún no tenemos, o las respuestas a los diferentes problemas que tenemos y que aún no están respondidas por la literatura. Se necesitan también estudios de la vida real que incluyan incluso evaluaciones económicas en subgrupos de pacientes para determinar a quién darle un medicamento y a quién no. Se necesita probar hipótesis establecidas para documentar que efectivamente sean ciertos y no solamente hipótesis, y promover la utilización de medidas de desenlace objetivos para evaluar desenlaces que incluyan no solo aspectos específicos como por ejemplo si hay erosiones o no, o si el HAQ bajó o no, sino un desenlace global de la enfermedad. De tal manera que estas
recomendaciones, estas propuestas nos permitirán seguir avanzando en el conocimiento de la artritis reumatoide, no solo en América Latina, sino en el mundo. Muchas gracias.